Bueno, buenas tardes. Estamos en el episodio 2 de Pelota al Piso. Enorme placer de estar acá. Hoy tenemos un programa con dos temas que bien podrían ser diferentes, pero no sé, creo que están bastante conectados. Primero voy a arrancar con una editorial que tiene a su vez 3 ítems, ¿no? Creo que la Argentina estamos en un momento histórico muy interesante. La Argentina que se aburre claramente es porque quiere, pero estamos en un momento de un punto de inflexión muy importante, donde definitivamente terminó el gobierno de Alberto Fernández, empezó otro, quizás con él. Creo que estamos en la peor situación de un presidente en el cual el presidente dejó de ser presidente aún siendo presidente. Esa es la definición de este periodo que arranca con la sustitución de la ministra de Justicia y con algunos episodios que pasaron bastante desapercibidos, pero que el simple hecho que el ministro de Economía le vaya a explicar a la casa de la vicepresidenta en Santa Cruz, a 2.500 kilómetros, la política tarifaria, ahí estamos hablando de que no solo hay un doble comando, hay un solo comando y no está en el presidente. No hay maxiquiosco en el mundo en el cual un empleado de segundo nivel le explique al socio minoritario la política que debe explicarle al socio mayoritario. No hay. Búsquenlo en una pyme, en una organización social, en una sociedad de fomento. No son cosas que pasan. Y mucho menos con este símbolo que el peronismo es tan importante, como cuando Perón recibió a Cámpora en pijamas, este símbolo de ir a explicárselo a Calafate. Es realmente muy loco. Que aparte no tiene nada de explicación, tuvo de ir de pedido de permiso y de negociación y volvió con la idea contraria a la que fue, peor todavía. Bueno, es interesante porque en el medio de esto hay un nuevo impuesto y este gobierno va a ser recordado como el impuesto de cada 20 días. Realmente el promedio es que cada 20 días o menos hay un impuesto nuevo. Ahora sacaron el impuesto a Netflix y Spotify en la provincia de Buenos Aires, que a mí me parece algo bastante triste trabajar de esto. Hay gente que inventa cosas maravillosas como estas plataformas para ver películas, escuchar música, y otra que se dedica exclusivamente a sacarle plata a otro. Debe ser un laburo insalubre, yo lo pagaría 3 veces, porque realmente, pobre tipo, no hay nada más frustrante que lo único que tengas que hacer en tu vida es ver cómo le sacás plata a las personas que producen. Realmente la palabra lástima pega perfectamente. Bueno, en este país desagendado, que no tiene agenda pública, donde hace 12 años no se crea empleo, donde volvimos a hablar de palabras que hacía 300 años habíamos eliminado, como feudalismo, hoy vamos a tocar estos dos temas. La situación de las pymes en la segunda media hora, y dentro de un ratito nomás hablaremos con un historiador extraordinario y enorme amigo, es más amigo que historiador y es un gran historiador, sobre el significado del feudalismo. Obviamente iremos con reminiscencias a la actualidad, pero quiero repasar ese concepto que en Argentina no lo podemos olvidar. Tengo una tercera parte de la editorial, la voy a dejar para después porque ya lo tenemos a Ricardo Luis López Gotig. López Gotig es historiador, lo vamos a llamar muchas veces por la amistad y porque más que nada tiene especialización en temas que a mí me apasionan, como son temas de la Segunda Guerra, Europa del Este. Conoce muy bien la provincia de Buenos Aires porque trabajó en la dirección de museos. Pero hoy le pedimos a López que agarre el pizarrón y nos dé una clase de feudalismo. Ricardo López Gotig, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, querido amigo. ¿Cómo anda? Bueno, felicitaciones por este programa. Vamos a ver, hay que ver si amerita felicitaciones. Este sí porque estás vos, ¿viste? Después nos vamos a ver. Pero intentaremos. Es un programa raro porque está Nueva Chicago y Platense juntos. Qué grande, ¿viste? La unidad nacional. Nosotros rompemos la grieta. Ricardo, llévame al primario o al secundario, ya no sé ni dónde se estudia. ¿Qué fue el feudalismo, pero como fenómeno histórico en el no sé, creo que duró durante 1000 años, del 500 al 1500 más o menos? Exactamente, con la caída del Imperio Romano de Occidente se da un proceso de invasión de las tribus germánicas y lo que genéricamente se llamaban los bárbaros,
que eso lleva, primero, a un colapso de todo el mundo conocido de entonces, toda la civilización romana, la civilización helénica, en toda la parte occidente europeo, y da la formación de un esquema que va a durar aproximadamente unos 1000 años, depende de la región de Europa que estemos mirando, pero en la que básicamente vamos a tener unos señores guerreros, los señores feudales, que eran los dueños de la tierra, y que los siervos eran parte de esa propiedad, estaban adscritos a la tierra. Este sistema incluso hasta en Rusia dura hasta mediados del siglo XIX, es decir, vos vendías una estancia, vos no solo la vendías con los animales, los cercos, los árboles, obviamente, ¿no? Los bienes muebles e inmuebles, sino también con las personas, o sea, eran objetos de transacciones económicas, no eran personas libres. Esto se daba en un mundo que había colapsado y que esa era la forma de preservarlo. A ver, claramente si uno lo traslada esto a la vida moderna, obviamente ha perdido la importancia la posesión de la tierra. Es decir, hoy tenemos la industria y el sector terciario, pero claramente hay algunas cuestiones que sí podemos ver, esto es muy interesante, de cómo en algunas provincias, en realidad nunca hubo una transición a la democracia, lo que se ha mantenido es un sistema muy autoritario, y en algunos distritos del conurbano. Eso claramente lo vemos, y hay un problema de las democracias subnacionales y provinciales, y por eso hoy hablamos de un neofeudalismo en algunas provincias, estirando mucho el concepto, claramente. Ahora, está bien, la gente no está adscrita a la tierra, estos varones feudales de hoy no son dueños de las personas, pero sí son en buena parte dueños de sus ingresos, ¿no? Exactamente, y una de las características del mundo feudal es que buscaba impedir el surgimiento de este sector maravilloso que destruyó la edad feudal, que fue la burguesía, es decir, que eran los emprendedores, y ese sector fue creciendo muy lentamente hasta que logró una serie de libertades y de defensa del derecho de propiedad, y romper con ese esquema estamental, rígido, jerárquico, que además se pretendía que estaba establecido por Dios, con lo cual era prácticamente indiscutible. Ahora bien, es muy interesante eso, porque justamente en estos feudos provinciales, como decimos ahora, Formosa y tantas provincias, o incluso muchos municipios del conurbano, se hace todo lo posible para que esa burguesía, ese emprendedor, que el burgués no es alguien cómodo, al contrario, es un gran innovador, es un pionero, es alguien que arriesga. O sea, hay una distorsión del significado original. Y lo que se está buscando es destruir esa burguesía para que todos sean empleados públicos. Mira, yo en el año 2014 hice un estudio sobre la situación del empleo público en Argentina, ¿no? Y es muy interesante que Argentina, a ver, en 2014, prácticamente el 32% de la población económicamente activa eran empleos públicos. ¿Por qué? No tanto nación, sino las provincias y los municipios. Y uno dirá, bueno, 32, ¿será mucho, será poco? A ver, ¿cuánto será? Bueno, el promedio de los países desarrollados en ese momento, de acuerdo a la OCDE, el promedio era el 12%. O sea, 3 veces más. Como Japón, había países como Japón que era el 3% de la población económicamente activa. Es decir que nosotros tenemos unos niveles, muy próximos a países nórdicos, en donde hay una gran cantidad de empresas públicas, pero estamos superando ampliamente incluso países estatistas como Francia. Es decir, hay algo que no funciona, y es, por un lado, un argumento de que, bueno, hay gente en las provincias de que va a trabajar si no es el empleo público. Pero ahí estamos partiendo de un punto de vista equivocado. ¿Por qué no hay inversión privada? ¿Por qué no hay emprendedores privados? Ahí tiene que estar la discusión. Porque no hay lugar en el planeta que sea inviable.
Lógico, seguro. La geografía no inviabiliza nada, eso está demostrado por todos lados. En el caso de Bueno, Formosa... o sea, no puede ser que digas que Formosa es inviable, que San Juan es inviable. Hay algo que está mal. No, no, Y la verdad claramente. que es Por todo el un lado sistema. natural no pasa. En el caso de Formosa te doy un dato, lo sacó Roberto Kachanowski en un artículo fascinante en Infobae que se llama Formosa, el mecanismo que une a los caudillos provinciales con la coparticipación. Hay un dato que es impresionante, que es de cada 100 empleados privados en Formosa hay 140 empleados públicos. O sea, Bueno, claro, cuando yo hice ese estudio, encontré un estudio de la Universidad Nacional de Formosa, en el que decía que más o menos prácticamente todos los habitantes de de la capital de Formosa eran empleados públicos. O sea, claro, vos decís, bueno, pero el dueño del bar, ¿quién es? No, pero en su rato, a ver, tiene un horario en el que es también empleado público. Entonces, es una locura porque estamos alimentando todo un sistema que termina siendo absolutamente ineficiente, ineficaz, carísimo, y que no tiene que ver con una situación extraordinaria, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que vivimos permanentemente la idea de que estamos en emergencia. Entonces, algo está mal. ahora, te vuelvo un minuto al feudalismo. Una institución del feudalismo es que el rey era débil y se apoyaba en los varones feudales. Y acá hay algo de eso, hay como una nación relativamente débil que si no tranza con los varones no llegas a la presidencia, ese tipo de cosas. Bueno, podríamos decir que claramente el Senado en su momento tuvo un rol importante, sobre todo cuando el presidente electo en forma indirecta en el siglo XIX, ¿no? En el cual, a ver, el Partido Autonomista Nacional, no todo el roquismo, el presidente no era todo el poder, tenía que estar negociando permanentemente con los gobernadores para tener electores presidenciales, senadores y demás. Ahora es muy diferente la situación, pero sí claramente se puede ocurrir que, como el Senado y desde el inicio de la democracia viene siendo manejado por el peronismo, hay un problema que tenemos que resolver, que es cambiar la composición del Senado, porque viene gobernando un sector político y viene obstaculizando una cantidad de leyes que cuando a ellos no les resultan interesantes o les resultan perjudiciales, bueno, te las va a bloquear. Ahora, ¿vos decís cambiar la composición política del Senado desde la política o desde una reforma constitucional o algún invento de eso? No, desde la política, desde las elecciones, claramente. Eso, digamos, ahí tenemos una oportunidad que ahora se vota el Senado, está bien que se renueva por tercios cada 2 años, pero evidentemente es el único mecanismo que tenemos para cambiar la composición del Senado. Pero tengamos en cuenta, hay provincias donde los 3 senadores son del peronismo. Es decir, 2 de la mayoría y 1 de la minoría, ¿no? Sí, se pelean el día anterior y logran los 3 senadores. Claro, entonces ahí hay una trampita que, bueno, que utilizan muy bien y sobre todo en provincias donde no existe la fortaleza de la sociedad civil. Es decir, no hay un sector emprendedor, no hay un sector privado que tenga la fortaleza para quebrar esa lógica. Y además hay algo que ocurre mucho en varios municipios del conurbano, y es, la vida es así y va a seguir siendo así. O sea, yo tengo el puntero y esto es así siempre. Y esa lógica hay que destruirla porque te impide todo sentido de libertad, de dignidad personal y lo que cosa más. O sea, es en definitiva un sistema basado en la lástima. Ahora, pero una pregunta es, ¿cuánto hay de que estamos cómodamente adormecidos con eso? Porque, a ver, al feudalismo tardamos 1000 años en sacarlo. Este neofeudalismo, ¿por qué vamos a tardar 3 días? También podemos tardar 1000 años y la gente de alguna manera se acostumbró. El siervo de la gleba tardó mucho en sublevarse. Es más, no se sublevó, se sublevaron los burgueses. Claro, acá hay un montón de cotorras que me están molestando. Yo creo que acá lo interesante es lo que justamente estamos viendo en Formosa. Ya llegó el momento del hastío. Ya llegó el momento del hartazgo. Es decir, que hay un sector de la población
de la ciudadanía que dijo, bueno, basta, o sea, no pueden volver a cercenarnos las libertades, no puede ser que volvamos, retrocedamos todo, que nos encierren, que nos encarcelen, y ahí yo creo que es un momento interesante que obviamente el gobierno nacional trata de taparlo, pero que marca una ruptura que espero que continúe. Ahora, pregunta, ¿Gilles Frans es un feudal o es un pequeño dictadorzuelo de Latinoamérica? Es el típico caudillo latinoamericano que no tiene ningún tipo de freno institucional y que además no tenemos un problema muy importante, que es que yo te diría los últimos 20 años se dejó de educar al soberano. Es decir, si uno ve los programas de secundario, ¿no? Construcción de ciudadanía y demás, nunca te enseñan cómo es el sistema de equilibrio de poderes, el control del ejecutivo, lo que son los derechos. Es otra cosa, es una cosa amorfa. Y que en realidad hay que empezar a educar al soberano y tiene que haber docencia cívica. Bueno, hoy esas materias se enseñan a hablar con la E. Te lo digo, bueno, con conocimiento de causa. Sí, ya lo sé. Sí. Entonces, a ver, yo creo que si no es desde la escuela, no es desde el secundario, bueno, evidentemente los partidos políticos de raigambre liberal democrática tienen que hacer docencia cívica y tienen que explicar esto, de qué estamos votando, y que el presidente no lo es todo. Es decir, el presidente es una parte del gobierno, porque si uno abre la Constitución y te dice cómo está conformado el gobierno federal, curiosamente lo primero que habla es el poder legislativo, no el ejecutivo. Entonces, bueno, esto hay que empezar a explicar cómo se forman las leyes, cómo se discute, qué significa el poder judicial, que ahora se discute su independencia. Es decir, estamos en un retroceso enorme con respecto a lo que fue la restauración democrática de 1983. Estamos discutiendo cuestiones que deberían estar absolutamente superadas. Sí. Ahora, nombraste dos palabras. Antes de dos palabras que nombraste, te hago una pregunta. Este no sé si llamarlo estallido formoseño, saltó por una restricción a la libertad que significaba volver a la fase 1, etcétera. ¿Vos intuís, ves que puede haber, porque en realidad lo que hace saltar un estallido es cualquier cosa en realidad, ¿no? La Primera Guerra Mundial arrancó por una cosa por una cuestión absolutamente puerente. Totalmente coyuntural. ¿Ves algún reverdecer de estas quejas en otras provincias por un motivo de frustración económica o de falta de trabajo o de falta de oportunidades? ¿Ves esto o Formosa es un caso aislado que terminará de alguna manera en un par de semanas y chao? Bueno, habría que ver, a ver, claramente yo lo que veo es que hay una gran voluntad de distintos gobiernos, nación y algunas provincias, de volver a encerrarnos. Pero yo creo que están advirtiendo que no hay margen posible para dar un paso atrás. Y esto, a ver, el conurbano bonaerense nunca hubo mucha cuarentena. Es decir, hay distritos donde en los momentos en que nos encerraban a todos, circulaban con una absoluta libertad. O sea, es que hay sectores en donde el famoso estado presente siempre estuvo ausente. Y creo que sería muy difícil retornar a esa situación porque además es económicamente insostenible hoy. Es decir, ¿cómo hacemos? Porque la gran mayoría quedó endeudada, refinanciando tarjetas, ¿no? O sea, con deudas, con plata prestada, pedía prestada a amigos, a familiares. ¿Cómo hacemos para volver a tener un encierro? Es absolutamente imposible, es inviable, y creo que eso sí despertaría un terremoto. Yo creo que lo de Formosa fue una prueba para ver hasta dónde se puede llegar a hacer. Ahora, nombraste dos palabras, y con esto vamos, muy importante, cerrando. Una es palabra política. Varias veces dijiste, hay que hacer una suerte de educación desde la política, si mal lo entendí, una nueva formación en ciudadanía. ¿Cómo estás viendo vos este año político? ¿Cuán decisivo es? No sé, todo el mundo se anima a presentarse. ¿Cómo lo estás viendo?
Yo creo que es clave que este año haya una gran participación electoral, que haya mucha fiscalización, que quienes quieran presentarse como candidatos lo hagan, tiene que haber una gran renovación del elenco político, y tienen que surgir nuevas fuerzas. Claramente lo que hoy no está dando resultados, y que creo que tiene que haber nuevas opciones y que tiene que involucrarse no solo una nueva generación, porque esto no es algo generacional, pero que mucha gente que ha quedado desplazada, y que cuantos más ciudadanos participen mejor y cuanto más competitivos sean, mucho más beneficioso va a resultar. Ahora, y vos que sos, digamos, hablamos López Gotti, un gran historiador, ¿notás en la historia argentina u otro país, no sé, que tengas como estudiado, como ejemplo, que frente a frustración tan grande desde la economía, con 12 años que no creamos empleo privado, o sea, si querés, nos pasamos el programa dando indicadores que ya los conocemos, sabemos dónde nos aprieta el zapato, el país está tan desagendado. Yo lo veo discutiendo cosas que son increíbles. Es un tipo que tiene el auto destrozado y en lugar de hablar de cómo arregla el auto, arregla limpia parabrisas, ¿viste? O sea, veo una cosa muy fuerte en el desagendamiento, no sé si esa palabra existe, de Argentina. ¿Esto es común? ¿Esto pasa en otros lados? No, acá hay una cuestión muy rara, ¿no? Porque los políticos, o sea, los profesionales, ¿no? De la política que viene hace muchos años, no se ponen en el rol del ciudadano en plantear temas reales. Y hablan temas absolutamente abstractos. O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos hablando si las PASO sí o no? Y la verdad es que cuando tenés una economía que se está desplomando, dedicarte a ver si las PASO sí o no, cuando en realidad ya pasó el tiempo para derogarlas, no tiene el menor sentido. Muchas veces veo que se enfrascan en esos debates y los medios continúan con eso, le dan réplica a eso, cuando en realidad no es un tema que afecta la vida de las personas. Sin embargo, algunos analistas te dicen que la gente no quiere escuchar temas reales. Quiere ver imágenes, buena onda. Viste que los tipos bailan. A mí me vuelve loco un político bailando. Es algo que me saca de la cabeza. Sí, yo la verdad es que no sé hasta dónde llega eso, la espectacularización de la política. Yo no sé hasta dónde es tan efectivo eso, porque, a ver, yo pongo la metáfora de un médico. Si vos vas a operarte de alguna patología, vos no crees que tu médico sea simpático, que sea canchero. A vos te preocupa que el tipo sepa. Sí. Que te cuente chistes. Claro, que tenga una trayectoria, que tenga conocimiento, que, digamos, tenga una tasa importante de éxito en sus cirugías. Bueno, no te importa si el tipo es elegante, si es canchero, vaya o no. Es decir, es muy raro eso, porque estamos priorizando el espectáculo por encima de la sustancia, y yo creo que ese es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? La espectacularización de la política, porque creo que, una vez más, está faltando docencia cívica. Y por último, ¿y vos creés que la participación en política puede contribuir a la docencia cívica? Ahí tengo mi duda. ¿O debe? Yo creo que sí, yo en eso soy optimista. Soy optimista porque hay países que han venido de situaciones muy dramáticas, que han salido de la guerra, países europeos que quedaron completamente arrasados, sin calles, sin edificios, sin puentes, y uno va hoy y no encuentra eso, así como si nunca hubiera habido una guerra. Sí. Y hay países que tuvieron 40 años de comunismo en Europa Oriental y lograron salir de eso y no volvieron al comunismo. Entonces yo soy optimista en ese sentido, pero hay que ser muy claros y explicar qué es el orden constitucional liberal, qué es la economía de mercado, qué es producir. Que no está mal producir. Exactamente, y que no está mal que ganes plata produciendo. ¿Por qué hay que sentirse culpable? ¿Por qué hay que sentirse mal por defender el derecho de propiedad? Escúchame, y algo que ya te comprometo. Vos viviste muchos años en República Checa, ¿no? Sí. Algún día en la próxima, seguramente, nos vas a tener que contar que los países no tardan tanto en salir una vez que liberan, ¿no? O
República Checa tardó 45 años en ser más o menos normal de vuelta. Exacto. Y eso para nosotros, para mí es una base de esperanza fundamental. Así que para ese tema, te convoco a la próxima. Dale, Ricardo. Por supuesto. Bueno, y gracias por desarmarnos con el feudalismo. O sea, hoy tenemos un neofeudalismo. No son dueños de nosotros, son dueños de toda nuestra guita, la propiedad, todo. Bueno, casi. Así que te agradezco enormemente esta participación y ya te comprometo para la próxima. Dale. Dale, un gran abrazo y felicitaciones nuevamente por el programa. Gracias, loco. Estamos hablando. Chao, un abrazo. Estás escuchando y viendo a Gustavo Lázari en Pelota al Piso por Radio Conexión Abierta. Bueno, mientras esperamos al próximo invitado, 2 temitas, un parroquial. En breve estaremos hablando de temas de impuestos y de cómo trata los organismos tributarios con otro gran amigo, Sergio Gustavo Barrera. Tiene el enorme defecto de ser hincha independiente. Esto lo llamaremos seguramente el próximo miércoles. Pero bueno, esas cosas que le pasa a cierta gente, ¿qué va a hacer? Quería terminar el editorial del inicio con una pequeña fábula de la sabana africana. Pongan cualquier documental de Nat Geo, cualquier programa de televisión, esto que ahora le pusieron impuestos, o cualquier documental de Netflix, y van a ver que hay manadas de animales mansos, herbívoros, los yuks, los búfalos africanos, que tienen otro nombre, antílopes, que van en manada tranquilo, en gracia de Dios, y resulta que los atacan las manadas de leones, ¿no? Unos cuantos leones lo atacan y siempre eligen al más débil, al pequeño, al caído, al que está lastimado. Y el mejor negocio de la manada es, de los yuks y de los búfalos, es hacerse los giles. Qué bueno que le tocó a uno y no me tocó a mí. Menos mal, sigo caminando porque ya los leones tienen su alimento. No tiene ningún incentivo, hay muy pocos casos donde alguna madre va a rescatar a la cría, pero muy poquito, generalmente pierden, porque los leones son más y se la agarraron con un débil. ¿Okay? En este momento estamos viendo cada vez más manadas de salvajes atacando pequeñas empresas, haciendo de las empresas el campo de batalla de sus mafiosos objetivos mafiosos, tienen objetivos de afanar o de sacar empleados o lo que sea, llámenlo encuadre sindical o lo que quiera, no importa cómo se llame, estamos viendo muchos casos de esto, pero hay una pequeña diferencia, no estamos en la sabana africana, esto es la civilización, o pretende serlo, no somos búfalos, yuks herbívoros temerosos, somos empresas, empresarios, que no somos, estaremos débiles y frágiles algunos, pero no estamos indefensos y, ya anunciaremos qué haremos, pero quédense tranquilos que seguir corriendo como un yux y como un búfalo no va a ser la respuesta. Entonces, me parece que la Argentina está llegando a un hartazgo, lo demuestra Formosa, lo demuestran muchísimos casos. No quiero explicitar por razones obvias, pero sepan que esto que los leones ataquen mansamente a búfalos indefensos no va más. Así que las pymes, los productivos, los monotributistas nos tendremos que unir y a ver qué pasa con los leones, que tampoco son tan leones y son más algunos gatos semi-mimosos envalentonados. Bueno, listo. Estamos en comunicación con Enrique Leu. Voy a presentar a Enrique Leu. Es un empresario de muchos años de empresa. No quiero dechavarle la edad, pero muchos años también. Un hombre grande que hizo la Argentina, uno de los que hizo la Argentina, y amo hablar con empresarios que ante todo valoro y aplaudo a los tipos que hacen las cosas que podrían no hacer. Así que, Enrique, encantado. Gustavo Lázari, no nos conocemos personalmente, pero es un enorme placer hablar con usted. Bueno, tu apellido es muy conocido. Bueno, mi vieja era muy conocida. De tu mamá, ¿no? Sí, grande. Y bueno, mi vieja era también esas personas que hacían lo que podrían no hacer, y para mí eso me despertó siempre una enorme admiración. Enrique, usted es empresario, vivió en la Argentina de hace muchísimo tiempo, se comió todas las monedas, todas las hiperinflaciones, todos los presidentes, sigue en su empresa, permítame decir que tiene 89 años,
sigue en su empresa, sigue creando. Cuénteme usted, yo no quiero hablar de usted, hable usted de usted. Porque tiene propuestas interesantes para Argentina y eso es lo que quiero escuchar. Tampoco, ¿eh? ¿Enrique? Sí, ahora te escucho. Ahí estamos. Cuénteme cuál es la propuesta que usted tiene para resolver el problema de la Argentina. Sé que escribió un libro. Sí, que no es solo para la Argentina, es para cualquier país, para todos los países, prácticamente para todos los países subdesarrollados como nuestro, ¿no? Es decir, los países que andan mal. Yo me preocupé y estuve analizando, estudiando el tema, el por qué hay países que se desarrollan y hay países estancados. Ajá. La economía no camina. Bueno, muy bien, esto coincide con la pregunta que hicieron oportunamente 2 premios Nobel de Economía, uno Lewis en el año 1979 y el otro Robert Lucas, en el año 1995. Ambos premios, ambos Nobel de Economía. Uh-huh. Se preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos para que sus países, ¿no?, prosperen como los desarrollados? ¿No es cierto? ¿O qué hay en los países? ¿Qué es lo que hace que estos no puedan desarrollarse? Bueno, ambos se preguntaban eso, lo mismo me pregunté yo, estudié y he llegado a una conclusión que es muy, muy sencilla. La conclusión es que los países donde los emprendedores no son atacados, ¿no es cierto?, los empleadores no son atacados, esos países son los países que se desarrollan y donde la gente está mejor. En cambio, los países donde cargan sobre los empleadores, que cuando son los emprendedores, ¿no?, cargas que la economía no reconoce como lógicas, ¿no es cierto?, como nuestra ley de contrato de trabajo y la ley de sandexa que tienen, por ejemplo, ¿no es cierto?, esos son los países que se estancan y entonces tenemos la demostración. Entonces, ¿qué pasa? Esto que es tan sencillo de ver, ¿no es cierto?, es una cosa que no entiendo por qué nuestro gobierno ni otros no prestan atención, como si fuera esto una cosa que solo yo la conozco. No es cierto, ¿no? Uh-huh. Tengo evidencias, ¿no es cierto?, de que hay gente que sabe que esto es lo que pasa, por eso los países se atrasan, ¿no es cierto? Hace poco, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, a fines del año 16, se preocupó porque Puerto Rico era uno de sus estados, porque es estado asociado por ese estado de Estados Unidos, es el único estado de todos los estados de Estados Unidos que no prospera, que está estancado, ¿no? Es la isla de Puerto Rico sí, estancadísima. Tal es así que debido a que no hay trabajo, etcétera, los que pueden emigran al continente, porque como son americanos pueden entrar sin problema. Conclusión, hay más puertorriqueños en los Estados Unidos de Norteamérica, en el continente, que en Puerto Rico, ¿no? Y estamos hablando de un nivel de casi 5 millones en Estados Unidos continente contra 3.800.000, ¿no?, en la isla. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque en la isla no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Bueno, esto, al fin y al cabo, el Congreso de los Estados Unidos se ocupó y nombró una junta, ¿no?, para que estudie el problema de Puerto Rico y se dirija al gobierno de Puerto Rico con sus conclusiones para hacer que Puerto Rico pueda prosperar como los estados continentales. Bueno, ¿a qué conclusión llegaron? Bueno, llegaron a la conclusión de que las leyes laborales, ¿no?, impedían que haya un clima propicio para la inversión, ¿no?, un clima propicio para los negocios, un clima... Ahí se cortó. Estábamos hablando con Enrique Leu, bueno, vamos a volver a llamarlo. Está hablando Enrique Leu de algo que le voy a preguntar cuando retomemos,
Porque dice, donde los empresarios y emprendedores no son atacados, no donde son subsidiados. Es muy impresionante esa expresión. Con que no los ataquen, resulta que el empleo florece. Les comento algo. Enrique Aleu tiene 89 años, sigue al pie de su empresa, sigue trabajando con su familia, por supuesto, y sigue apostando a Argentina como digamos, con unas ganas enormes de crecer. Enrique, se cortó la comunicación. Estaba contando el caso de Puerto Rico. De Puerto Rico. Entonces, esta Junta determinó que las leyes laborales de Puerto Rico, que son diferentes a las leyes laborales de los estados continentales, porque mientras en los estados continentales tienen el seguro de desempleo, en Puerto Rico tienen las leyes como nuestra ley de contrato de trabajo y las anexas, ¿no es cierto?, que penalizan a los empleadores. Entonces, esta Junta determinó que son las leyes laborales las que impiden que Puerto Rico prospere como los otros estados continentales, y les recomendó, ¿no?, que tiene que cambiar, flexibilizar esta ley, ¿no es cierto?, que sea como la de los estados continentales. No obstante esta recomendación, Puerto Rico modificó sus leyes, etcétera, pero igual no es que la anuló, sino que sigue habiendo indemnizaciones, sigue habiendo cargas. No sé qué es lo que va a pasar, pero no aceptaron la recomendación de la Junta que nombró el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? No le dieron la atención o no se correspondieron con los resultados que ellos arrojaron. Bueno, coincidentemente con esto, yo en la misma fecha prácticamente saco mi libro lo saco a mediados del mes del año 2018, sí, ¿no es cierto?, donde explico, ¿no?, el por qué hay países desarrollados y países subdesarrollados. Así de sencillo es. Vos fíjate, Gustavo, que Argentina es un caso único en el mundo, porque Argentina, en los albores del desarrollo económico de los países, estamos hablando de 100 años atrás, ¿no?, ¿quiénes eran los países más desarrollados del mundo? Eran Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica y la Argentina. La Argentina era uno de los 3 países más desarrollados de ese entonces. Bueno, lamentablemente, en las malas políticas que tenemos, los malos políticos, ¿no es cierto?, hicieron que este país esté en la situación en que estamos ahora, donde entre indigentes y pobres hay más del 50% de los argentinos. No. Es una cosa increíble. La Argentina es una Argentina que tiene un potencial extraordinario. Bueno, entonces yo qué digo, muy bien, lo primero que hay que hacer es, ¿no? Ojo, acá tenemos un ejemplo de algo que funciona bastante bien, que es diferente de la ley de contrato de trabajo y que funciona en la misma Argentina, que es el fondo de cese laboral que protege a los trabajadores de la industria de la construcción. Claro. ¿No? Que esto es lo mismo que tienen Brasil y Perú, ¿no? Que son las dos economías latinoamericanas pre-COVID que mejor funcionan en toda América Latina, ¿no? Fíjate el ejemplo de Brasil, por ejemplo. En Brasil, en el año, estamos hablando siempre del COVID, ¿no es cierto? Aunque Brasil ahora, Brasil bajó perdió económicamente un 3-4% del Producto Bruto, mientras que la Argentina el 12%, ¿no es cierto? La Argentina tiene una inflación del 3-4% mensual y Brasil tiene una inflación del 3% anual, en este momento, ¿no? Y Brasil, por ejemplo, según la estadística que tengo del año 18, tenía reservas por casi 400.000 millones de dólares, y en los últimos 20 años salieron de la pobreza 40 millones de brasileros, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque ahí no se ataca al emprendedor. Recibió inversiones, mientras que la Argentina recibió en el año 18 unos, no llega a 5.000 millones de dólares, ellos recibieron casi 70.000 millones de dólares. Ahora, eso está claro. Enrique, usted pone hincapié
en que el ataque al emprendedor está básicamente, debe de haber muchos ítems, por supuesto. Perdón, ¿qué me dijiste? Que no te... Usted pone hincapié, digamos, en que el ataque al emprendedor está fundamentalmente en la cuestión laboral, no salarial, como son las indemnizaciones. ¿Qué mecanismo se propone para proteger al trabajador y a la vez... Primero que nada está el seguro de desempleo, que una vez implementado, al otro día ya asegura, ¿no?, y protege al trabajador. Es lo mejor. Luego, lo que propuso Labaña, el ex ministro, ¿no?, que propuso que el Fondo de Cese Laboral de la Industria de la Construcción ampare a todos los nuevos trabajadores para que la gente pueda conseguir trabajo, porque hoy nadie quiere tomar trabajadores. Y últimamente se agregó también una propuesta de Teddy Caragosian, el CEO de Teneplatex, ¿no?, que es una empresa importante, ¿no?, que propone también me parece muy bueno, ¿no?, un seguro de las indemnizaciones. Es decir, que en vez de pagarla el empleador la indemnización, la pague un seguro. El empleador paga todos los meses un monto fijo y cuando despide a alguien, el seguro se hace cargo de esa indemnización. Es decir, todas estas tres posibilidades que no atacan al empleador, que no atacan al emprendedor, permiten que las economías se desarrollen. Y los que crean la riqueza en los países, los emprendedores, no es el Estado el que crea porque si el Estado crea la riqueza en los países comunistas no hubieran fracasado. El fracaso de las economías socialistas se demostró porque precisamente que los países se empobrecían permanentemente. Y lo único que hacía que pudieran seguir adelante era con la fuerza del poder del Estado autoritario. Ahora, usted con su experiencia, con su actividad, que sigue laburando, y eso es extraordinario, si tuviéramos otras leyes laborales, usted lograría más inversiones con préstamos, no importa de dónde, y contrataría más empleo. Perdón, no te entendí la pregunta. La pregunta es, usted o la gente que usted puede con la cual trabaja, con otras leyes laborales, sin agredir al emprendedor, ¿estaría contratando más empleo, aún en este contexto? ¿Puedo decir eso? El contexto, si se cambian si se cambian estas leyes, ¿no es cierto?, por algo que no ataque al emprendimiento, ¿no?, se soluciona todo, porque el empleo es la variable de la economía más importante que actúa en la economía de los países. El empleo. Cuando hay empleo, hay menos pobres, ¿no?, los salarios suben, ¿no es cierto?, hay poco desempleo, hasta menos delincuencia incluso cuando hay mucho empleo, ¿no? Es decir, si hubiera ese cambio que yo propongo, yo estoy seguro que yo mismo, ¿no?, seguramente no tendría más empleados, tendría más emprendimientos. Pero si a mí hoy me viene idea de hacer un emprendimiento, no lo desarrollo. Y como yo hay miles de personas, yo diría no miles, cientos de miles, ¿no es cierto?, ¿qué hacen? Mandan la plata afuera en vez de invertirla acá. Ahora, qué increíble que esto que parece tan simple, y es tan simple, no sea escuchado por quienes toman decisiones, quienes mueven la pelota en el círculo rojo. ¿Por qué nos pasa eso? Es increíble, porque te explico. Los economistas y los políticos jamás estuvieron al frente de un emprendimiento. No saben lo que es la economía cotidiana, ignoran todo esto, ¿no es cierto? Y desde ya, por ejemplo, los economistas de Estados Unidos, salvo esta excepción que hubo con el tema de Puerto Rico, no saben que hay estas leyes en los países que castigan a los empleadores. Tal es así, fíjate vos, ¿no?, que Estados Unidos tuvo varias tentativas de ayudar a los países de América, es decir, de Centro y de Sudamérica, ayudarlos para que salgan de la pobreza, y no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque ignoraban que todas estas leyes castiguen a los emprendedores. Cuando no hay emprendedores, no hay creación de riqueza.
Los emprendedores son los que crean la riqueza de los países. Ellos hacen que los países se desarrollen. Solamente los emprendedores. No hace falta promocionarlos, no hay que atacarlos. Ahora, como Bueno, vos decís, es muy raro que los gobiernos no se den cuenta de esto, es muy, muy raro. cuando se cortó, hice hincapié en eso, que usted habla de no atacarlos, no subsidiarlos ni nada, no atacarlos. Mira, cuando hay libertad, cuando los emprendedores no son atacados, acá, ¿no? Serían enseguida, ¿no? Decenas de miles los emprendedores que harían emprendimientos nuevos y contratarían gente. Y toda la gente que está en este momento desocupada, que son la mayor parte de los que están en la pobreza, no hablemos de los indigentes, ¿no es cierto? ¿No? Calculé que acá, por ejemplo, la población económicamente activa de la Argentina debe estar en un 30-35%, cuando lo normal en los países está un 60-62% población económicamente activa. Es decir, hay mucha gente que no trabaja, que no busca trabajo porque no sabe que no encuentra trabajo. Ni siquiera se molesta en buscarlo. Y está diciendo algo... Ahora, sí. Todos estos planes, cuando hay empleo bien remunerados, ¿no? Todos esos planes se van a morir, porque la gente va a preferir los trabajos bien pagos, porque cuando hay mucho emprendimiento, cuando hay mucho empleo, suben los salarios incluso, ¿no? Tal es así que en los países desarrollados los salarios son 3, 4, 5 veces los salarios argentinos. Y no quiero mencionar el caso de los maestros. Por ejemplo, en el año de 2017, un maestro en Nueva York ganaba casi 9 veces lo que ganaba un maestro en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Y esto es está bien, eso es una cosa excepcional, no son todos los sueldos que es casi 9 veces, pero sí 3, 4, 5 veces los salarios argentinos. Es decir, que incluso la gente, ¿no? Cuando hay empleo, ¿no? Puede incluso comprar propiedades porque los sueldos son superiores. Acá en Argentina tenemos tanto para hacer, hay tanta gente que no trabaja, hay tantas cosas para hacer. Es increíble que esto no se hace todo por los gobiernos. Esto yo no hablo de política, no hablo de que este gobierno, el gobierno Macri tampoco pensó en esto. Es inentendible. Lo que pasa es que lo que usted está diciendo a mí me sorprende enormemente, que no es que los gobiernos no están ni en la agenda. La Argentina no está discutiendo, estamos discutiendo que hace 12 años no creamos empleo. Decime, ¿quién del gobierno habla del empleo? Nadie, al contrario, todavía tienen un ministro de trabajo que en vez de preocuparse por crear empleo, ¿no? Todavía pone una doble indemnización y prohibición de despedir, y en esas condiciones, ¿quién toma empleado? Sí, toma un empleado transitorio por medio de la agencia, pero empleado propio nadie toma en este momento. La gente no consigue trabajo. Y usted... entonces pone la doble indemnización y la prohibición de despedir como con eso va a aumentar la dotación de empleados, de trabajadores. No, es al revés. Enrique, donde no se penaliza el despido, ¿no? Ahí es donde crece la demanda de trabajadores, ahí es donde los trabajadores se benefician. Por ejemplo, es muy fácil cuando uno habla de reforma laboral que te digan, bueno, pero los derechos adquiridos de los trabajadores, la indemnización. ¿Qué derecho adquirido? Derecho adquirido que haya 50% en indigentes y pobres, que la dotación de trabajadores en 12 años ha disminuido en vez de aumentar como corresponde con el crecimiento vegetativo. La cantidad de empresas en la Argentina, por ejemplo, en los últimos 12 años no creció nada. Y al contrario, ahora con el año 2020, debido a las políticas equivocadas gubernamentales, se deben haber bajado entre pequeñas y medianas empresas, ¿no? Seguramente, yo calculo casi 100.000, de las 170.000 que había estables durante más de 10 años, ¿no? ¿Dónde viste un país que no haya más empresas o que no haya más trabajadores cada año? ¿No es cierto? No, esto es Enrique, la Argentina. Enrique, dos temitas porque ya vamos cerrando, pero uno es, primero, que usted hace hincapié en algo interesante, que es no solo dar empleo a los que no lo tienen, sino que los que no lo tienen van a crear su propio empleo a través de sus emprendimientos. Es un aporte extraordinario. Y segundo,
que usted lo habla con una autoridad moral e intelectual muy importante, porque imagino que en su vida habrá contratado a muchísimas personas. O sea, usted sabe lo que es contratar, sabe lo que es despedir, sabe el dolor de lo que significa despedir a una persona y la alegría que significa contratar a otra. Así que usted habla con una autoridad y está diciendo que con menos ataque al emprendedor, al empleador, hay más empleo. Me parece importantísimo destacarlo. Y mejor remunerado también. Uh-huh. ¿No es cierto? Que es también muy importante. Vos fíjate que lo que hicieron la ley de contrato de trabajo, la hicieron, fíjate que esa tiene otra que la anteceden, ¿no? Uh-huh. La hicieron. El ministro que la presentó en el Congreso, ¿no? Dijo, esta es la ley de los trabajadores, hecha por los trabajadores para los trabajadores, ignorando todo el contexto social que lo rodea, ¿no es cierto? Incluso esa ley, ¿no?, presupone que los empleadores contratan gente para despedirla, no la contratan porque la necesitan, no, la contratan para despedirla, entonces esa ley le pone trabas al despido, ¿te das cuenta? Qué sabio. A contramano, ¿no?, de cualquier lógica, y bueno, esos son los resultados. Por eso el Banco Mundial dijo que Argentina, entre 200 países, en los últimos 70 años fue el que menos creció. Claro, si era una potencia hace 100 años atrás la Argentina, ¿no? Y ahora está, bueno, no hace falta que te diga cómo estamos, ¿no? ¿No es cierto? Qué bárbaro, ¿eh? Realmente impresionante y qué buen punto. Uno jamás contrata pensando que va a despedir. Uno contrata porque tiene un montón de laburo para hacer y necesita a la gente. Qué bárbaro. Y lo principal es que todo esto, estas reformas, son muy fáciles de implementar. No es una cosa complicada. Es muy, muy sencillo, ¿no es cierto? Y de inmediato se notan los beneficios. Lo vamos a bucear. En su libro que se llama Pleno Empleo, la riqueza de las naciones y desarrollo económico, está esbozado todo esto, ¿no? Sí, además le di un subtítulo, ¿no? Manifiesto pro bienestar. Está en la primera página de adentro, no en la segunda página, ¿no? Manifiesto pro bienestar. Realmente yo creo que es un manifiesto a mi libro. Don Enrique, lo vamos a buscar. Tome este micrófono como suyo. Esto hay que repetirlo tantas veces como sea necesario, así que me comprometo a volver a llamarlo y usted cuando quiera me avisa y salimos, porque realmente es un enorme placer hablar con un tipo que desde los 15 años, o sea, desde el año 1947, está emprendiendo en la Argentina. Así que chapó, me saco el sombrero, me pongo de pie y realmente lo aplaudo a 4 manos. No dijiste que tengo 89 años. Lo dije en algún momento, así que bueno, pero tiene voz mucho más joven, que eso tranquilo. Gustavo, te agradezco mucho que me hayas entrevistado, porque realmente esto me permite desarrollar y hacer conocer las ideas que tengo sobre lo que es el país y lo que podría ser el país. Bárbaro. Enrique, cuente con este micrófono, es su espacio y vamos, gracias, porque tenemos la enorme esperanza de cambiar esto. Así que genial, gracias, extraordinario. No, muy amable, gracias. Dios. Muy amable. La verdad que impresionante, quedé impactado, porque la verdad que un tipo de 89 años nació en 1932, muchachos, antes del Banco Central, se comió todo lo que ve en Argentina y en algún lado lo escuché decir que él razona y trabaja como si estuviera emprendiendo por primera vez. Así que esta es la gente que construyó el país y bueno, vamos a seguir trabajando para ellos y tratar de apoyarlos y abrazarlos y alentarlos para que sigan, porque Argentina es un país absolutamente extraordinario, en un mundo maravilloso. Gracias, Micaela Suchinsky. Ahí estamos. Vamos mejorando. Por estar en el control. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos exactamente dentro de 7 días. No piso más. Está Ramones al aire, así que yo me rajo. Chao. Muchas gracias. Esto fue Pelota al Piso.